días, amigos de mi canal de YouTube. Estoy de regreso hoy con un ejercicio de geometría el cual plantea, nos dan una figura, nos dicen a figure with parallel lines M and N is shown. What is the measure in degrees of angle B? Nos piden la dimensión del ángulo B. Este ejercicio no es difícil, es sencillo. Hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Tenemos dos líneas paralelas, N y M, o M y N, y una línea que atraviesa transversal, atravesando las dos paralelas. Aquí es importante saber, tenemos dos vías de solución para este ejercicio. Es decir, lo primero que debemos encontrar es el angulito este que está aquí. ¿Por qué? Porque teniendo este ángulo, sabemos que aquí hay un ángulo de 90 grados, luego por suma de ángulos interiores de un triángulo, podemos calcular el ángulo B. Eso debemos conocer primeramente este angulito que está aquí. Pero si se fijan, este ángulo que está aquí es alterno externo al ángulo de 48 grados que está aquí. Esa es la primera solución. Este ángulo es alterno externo, es decir, fíjense cómo están ambos fuera de las paralelas, están externos a las paralelas, pero son alternos porque uno está de un lado y el otro ángulo del otro lado de la línea transversal. Son alternos externos. Por lo tanto, este ángulo es igual a este, por ser alternos externos. Vamos a insertar aquí un cuadrito de texto para darle un nombrecito a este angulito. Sí, vamos a dejarlo aquí adentro. Vamos al nombre de ángulo A. Este sería el ángulo A, y el ángulo A como M es paralela a N, entonces ok, vamos a anotarlo así para no demorarnos buscando el ángulo
el ángulo A va a ser igual al ángulo 48 grados por ser ángulos externos alternos externos entre paralelas. Demasiado grande. Como M es paralela a N, entonces el ángulo A es igual al ángulo 48 grados por ser ángulos alternos externos entre paralelas o externos alternos entre paralelas. Sabiendo ya que este ángulo es 48 grados, luego sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Entonces, B más A más 90 debería ser igual a 180. Si sabemos que A es igual a 48, entonces B sería igual a 180 menos 90 menos 48. Pasamos el 90 restando al otro miembro y el 48 también. 180 menos 90 menos 48. Y eso nos va a dar el resultado de que B, el ángulo B, es igual a 42 grados. Perfecto. Ahora, esa es una de las vías de soluciones. La otra vía es que el ángulo 48, y vamos a notificar este angulito aquí, lo vamos a denotar como ángulo C. Este angulito como ángulo C. Vamos a insertar un cuadrito de texto aquí. Este sería el ángulo C. ...48 va a ser igual al ángulo C por ser ángulos correspondientes. Fíjense cómo cada uno queda por encima de las líneas paralelas en el mismo lado
de la misma transversal, de la misma línea L. Es decir, este ángulo C va a ser igual al ángulo 48 por ser ángulos correspondientes. Vamos a copiar este momento aquí. Como M es paralela a N, entonces ángulo C es igual a 48 por ser ángulos correspondientes. Y al ser C igual a 48 grados, por ser un ángulo vertical con el ángulo A, entonces A también va a ser igual a 48. O opuestos por el vértice. Aquí hay un vértice y ambos ángulos están opuestos por el vértice, por lo tanto son iguales. So A es igual también a 48 y aplicando luego el ángulo A es igual el ángulo A es igual a 48 grados por ser, vamos a ponerlo todo en mayúscula, por ser un ángulo opuesto por el vértice con el ángulo C. Por ser un ángulo opuesto por el vértice con el ángulo C. Entonces, ángulo C es igual al ángulo A y ambos son igual a 48. Perdón. Ángulo C es igual al ángulo A y ambos son iguales a 48 grados. Luego, de esta forma, ya sabemos que aplicamos nuevamente la suma de ángulos interiores de un triángulo y por esta otra vía también podemos llegar a la misma conclusión de que el ángulo B es igual a 42 grados. Es decir, una conclusión rápida.
Como la recta M y N son paralelas, con una transversal que la cruza, el ángulo A va a ser igual a 48 grados por ser ángulos alternos externos entre paralelas. Y por esa misma razón, como M y N son líneas paralelas, entonces el ángulo C va a ser igual a 48 por ser ángulos correspondientes. El ángulo C y 48 grados. Luego el ángulo A va a ser igual a 48 también, por ser un ángulo opuesto por el vértice con el ángulo C. Y de esta manera, por la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que todos sabemos que es igual a 180 grados, despejamos B y obtenemos el valor de B. Muchas gracias, estimado. Disculpen si me extendí. Hasta la próxima. Gracias. Por favor, no olviden suscribirse al canal. Les agradezco de antemano.